Desde la salida de The Last of Us al mercado, se han producido interminables debates sobre el final del mismo. Están quienes respaldan la decisión del protagonista y quienes lo cuestionan. ¿Héroe o villano? Es la pregunta que más se repite. Por lo tanto, después de terminar el juego, me resultaba verdaderamente difícil plantear nuevas preguntas o hacer algún tipo de análisis que aporte matices o perspectivas diferentes. Sin embargo, y después de un tiempo, algunos eventos cambiaron mi perspectiva y a partir de ahí me surgieron las ganas de explorar una nueva forma de entender esta historia. Entre esos nuevos enfoques y preguntas surgían algunas como: ¿qué consecuencias producen en el mundo las decisiones de los individuos? ¿Qué ideología motiva tales decisiones? ¿Deberíamos acaso poder elegir? ¿Qué clase de mundo es ese donde no hay Estado? ¿Y es posible evitar el ciclo de violencia? Partiendo de estos disparadores es que logré hallar algunas respuestas que podrían avivar el debate y ofrecer nuevas perspectivas sobre una de las historias más controvertidas del videojuego. Primero toca describir el mundo material que la historia nos presenta. Este es uno donde el hongo conocido como Cordyceps sufre una mutación que lo hace capaz de alojarse en cuerpos humanos, transformando a estos últimos en seres profundamente agresivos y contagiosos. Producto de este hecho, el mundo entra en pandemia y cambia para siempre. Antes de avanzar, resulta sumamente necesario aclarar que mientras que en el juego se omiten los motivos por los cuales se produce la mutación del hongo mencionado, en la serie homónima se plantea que tal fenómeno surge como una consecuencia del cambio climático. Resulta vital hacer esta distinción, ya que va a ayudarnos más adelante a entender el punto del video. Ahora sí, 20 años después del comienzo de la pandemia, tenemos un Estados Unidos dividido. Por una parte se encuentra Fedra, una organización militar que representa los vestigios del estado civil prepandemia. No es un gobierno democrático ni mucho menos, se trata de una dictadura autoritaria, la cual impone toques de queda, ejecuta infectados y a quienes rompen las reglas, así como también controla estrictamente el acceso a comida, medicamentos, armas, etc. A partir de acá surge una pregunta: ¿se puede gobernar democráticamente durante una pandemia? ¿Existe espacio para la libertad y la individualidad? Por lo pronto no vamos a tratar de dar respuestas, sino solo decir que para Fedra, claro está que no. Pero existe vida por fuera de esta dictadura y se trata de las Luciérnagas, una organización rebelde que lucha desde las sombras contra Fedra. Estos buscan una forma de gobierno más justa, así como la cura para la infección por Cordyceps. Si bien sus métodos como la guerrilla, los atentados, los sabotajes y las emboscadas pueden hacer que los veamos como terroristas, otros también podrían catalogarlos como idealistas e incluso héroes. Sin embargo, existe también una alternativa a estos y se trata de Jackson, la única comunidad organizada, segura y relativamente próspera en medio de este mundo hostil y barbárico. Funciona como una comunidad cooperativa y democrática. La gente comparte recursos, participa en tareas colectivas y toma decisiones en conjunto. Está protegida por murallas, puestos de vigilancia y patrullas a caballo. Esto les permite mantener alejados tanto a infectados como a saqueadores. Tienen electricidad gracias a una represa hidroeléctrica cercana, agua corriente, establos, huertos y hasta una escuela para niños. Jackson es claramente el mejor ejemplo de alternativa viable en medio del apocalipsis. Pero ya vamos a tener tiempo para hablar sobre eso. Ahora bien, ¿dónde se encuentra nuestro protagonista en medio de todo este ecosistema? Si bien Joel comienza su viaje en la zona de cuarentena establecida por Fedra, él y su compañera Tess van a escapar de la misma en busca de recursos y armas para contrabandear. En medio de tal búsqueda se cruzan con Marlene, líder de las Luciérnagas y quien les va a pedir a cambio de suministros que lleven a Ellie, una niña inmune al virus del Cordyceps, hasta el centro de operaciones de las Luciérnagas, donde estos últimos pretenden experimentar con ella a fin de dar con una cura para el mencionado virus. Joel y Tess aceptan y así es como empieza esta odisea. Dicho lo cual, toca adelantarse hasta el final. Luego de un viaje cargado de emociones, tiroteos y muerte, nuestros protagonistas llegan a su destino. En este, el centro de operaciones de las Luciérnagas, Joel y Ellie son separados. Cuando Joel recobra la conciencia, mantiene una dura conversación con Marlene, quien le comunica que Ellie será intervenida y en el proceso, producto de que le retiren el cerebro a fin de experimentar con él en busca de una cura, perderá la vida. Esto, como era de esperarse, no es bien recibido por el protagonista, que sin meditarlo mucho decide cargar
llevarse a todo aquel que se cruce de camino a la sala de operaciones, donde pretende tomar a Ellie y llevársela antes de que sea operada. Nuestra protagonista se sale con la suya y cuando Ellie recobra la conciencia, decide mentirle sobre lo sucedido y pasar de página. Así, señoras y señores, es como se cierra el telón del primer acto de la obra de Naughty Dog. Ahora bien, antes de dar nuestro veredicto sobre el final más discutido en la historia de los videojuegos, toca dar algunos pasos hacia atrás y enfocarnos en el protagonista, Joel. Como exploramos en el capítulo anterior, nuestro protagonista pasa por todas las formas de gobierno u organización posibles y las rechaza a todas. ¿Qué nos dice esto sobre él? Si bien tratar de establecer una serie de valores para describir al americano promedio o al espíritu americano en sí puede resultar conflictivo y poco preciso, nos podemos permitir intentarlo a fin de tratar de explicar el comportamiento de Joel, así como la ideología que subyace a sus decisiones. Si bien uno de los creadores del juego, Neil Druckmann, ha aclarado ya en varias ocasiones que el título tiene un significado doble, haciendo referencia por un lado a los últimos supervivientes después de la pandemia y lo que queda de humanidad en ellos, y por el otro a los últimos que nos quedan, como puede ser Ellie para el propio Joel. Yo reclamo mi libertad hermenéutica para profundizar y explorar nuevos horizontes interpretativos. Hecha la aclaración, como ya dijimos, nuestro protagonista no se siente muy cómodo bajo estructuras rígidas y jerárquicas que limiten su poder de decisión. Lo suyo es moverse con libertad e ir detrás de sus propios objetivos. Esta en apariencia simple, pero en realidad compleja decisión teniendo en cuenta el mundo salvaje en el que se desenvuelve, refleja lo que Gareth Garrett, periodista estadounidense, caracterizaba como el ethos fundacional americano, el ideal republicano de la libertad individual, el constitucionalismo y la iniciativa privada. Dichos valores se encuentran ausentes en las nuevas formas de organización social surgidas a partir de la pandemia. La libertad individual se encuentra restringida, las garantías constitucionales son inexistentes y son los gobiernos surgidos de estas nuevas formas de organización social los que acaparan y deciden qué hacer con los recursos existentes, no dejando así espacio alguno para la iniciativa privada. Es bajo este contexto que podríamos decir que Joel representa al espíritu fundacional americano, conocido hoy en día como libertarismo. Si bien la cantidad de personas en Estados Unidos que en la actualidad se sienten identificados con esta ideología son una minoría, no dejan de ser aquellos que mantienen vigente el espíritu fundacional americano. Como dato de color, en la serie homónima de HBO, un personaje llamado Bill, quien al igual que Joel vive lejos de la opresión de Fedra y las demás comunidades, conserva un símbolo representativo de dicho movimiento, la bandera de Gadsden. Esta fue utilizada durante la Revolución Americana y representaba la libertad y la resistencia de las 13 colonias contra el dominio británico. Dicho lo cual, aquello que trato de decir con todo esto es que el título del juego está inspirado en Joel. Él representa al último de ellos, o sea, al último estadounidense auténtico. A partir de esto último es que podemos volver a abrir el debate sobre el final de la historia y particularmente sobre su decisión. ¿Son acaso neutrales los creadores de la historia? Quiero decir, mientras que en otros juegos se permite al usuario tomar las decisiones que mejor se adecúan a sus propios valores, en The Last of Us esto no es posible. Es a partir de esta decisión creativa por parte de los desarrolladores que podemos aseverar que los mismos quisieron bajar un mensaje en particular. Me explico. En Grounded 2, el film que documenta cómo se gestó el segundo juego de la saga, Druckmann expone que desde la concepción de cada historia que cuenta, trata de plantear un elemento central que responde, aparentemente, a un sentimiento universal. En la primera parte, el amor, véase las comillas, en la segunda la venganza, y dice estar trabajando en una IP, ahora sabemos que se trata de Intergalactic, donde el elemento central va a ser la fe. Pero por ahora centrémonos en la parte 1 de The Last of Us y su manera de exponer ese aparente sentimiento universal al que llamamos amor. ¿Fue realmente amor? Y es que resulta fundamental hacer esta pregunta porque aquello que concebimos como amor no siempre significa lo mismo. En la concepción de Druckmann, el amor resulta posesivo, egoísta y violento. Los deseos de Ellie no son siquiera consultados incluso cuando pregunta sobre lo sucedido, la verdad le es ocultada. Queda claro que Joel no ve a Ellie como un igual, sino como a un objeto, uno sin poder de decisión ni sentimientos. La alternativa a esta forma de amar, si la podemos llamar así, se encuentra en The Witcher Wild Hunt. En esta historia, el protagonista, Geralt de Rivia, emprende la dura misión de encontrar a su hija putativa Ciri antes de que lo haga la cacería salvaje, para así salvarla de estos. Lo interesante acá es que, a pesar de buscarla durante todo el juego, y eso es mucho que decir,
al poco tiempo de encontrarla sencillamente tiene que soltarla y permitirle que decida sobre su propio destino. Si bien es verdad que existen varios finales, en uno de ellos esta decide sacrificarse por la humanidad y Geralt no puede hacer más que respetar su decisión. Esto pone de cabeza la visión de Druckmann sobre lo que él define como amor universal. Entonces, si existen diversas formas de expresar el amor, ¿por qué los desarrolladores de The Last of Us eligen esta? Y lo que es aún peor, ¿por qué creen que esta es la forma universal de amar? Como se los venía anticipando al principio del capítulo, la llamada ideología juega un rol fundamental en la toma de decisiones y en aquello que consideramos bueno o malo. Pero antes de que se pongan nerviosos, déjenme explicarles cómo funciona esto de la ideología. Mientras que algunas personas suelen asociar esta palabra a una suerte de hechizo o forma de control mental que emancipa a la gente de la llamada realidad, su verdadero significado, si bien se asemeja ligeramente a eso, se trata de algo un poco más velado, podríamos decir. Veamos un ejemplo. Supongamos que vemos a una anciana subir al transporte público y las personas que están sentadas adelante, o sea, en los asientos reservados para personas con movilidad reducida como los ancianos, no le dan el asiento. ¿Qué juicio de valor harían sobre estas personas? Si bien las respuestas pueden ser múltiples, reduzcamos las opciones a dos. ¿Actuaron bien o mal? Aquellos que creen que actuaron mal probablemente lo piensen porque entienden que las probabilidades de que la anciana se caiga y se lastime producto de viajar parada son elevadas. En cambio, aquellos que creen que actuaron bien podrían sostener posturas como que ellos se sentaron primero y por ende tienen derecho a viajar sentados por el resto del camino. La pregunta que surge a partir de estas dos respuestas es: ¿quién tiene la razón? Y acá es donde se produce el truco de magia. Nadie. No existen respuestas correctas, solo ideológicas. Para entender mejor de qué hablamos cuando lo hacemos sobre ideología, tenemos que entender que esta es la forma en que ordenamos la llamada realidad. O sea, cómo valoramos lo que sucede en esta. Es por esto que no existen sujetos ideologizados y sujetos que no, aquellos que aparentemente viven en la realidad. Todos emitimos juicios sobre los eventos que acontecen a diario, basándonos en nuestra propia ideología, la cual no tiene nada de natural e inobjetable. Sobre esto último se suele producir un fenómeno bien paradójico. Los casos en que mejor funciona la ideología son cuando no se percibe siquiera que ésta se encuentra presente. Y lo peor sobre esto es que sucede la mayor parte del tiempo. Las personas toman decisiones ideológicas constantemente y de manera automática, sin cuestionarse y hasta creyendo que sencillamente están actuando de manera natural, no ideológica. Pensemos por ejemplo en los llamados buenos modales: saludar al llegar a un lugar, pedir permiso, esperar en la fila para ordenar algo, etc. ¿Qué tienen de natural todas estas actitudes? Absolutamente nada, pero están tan instaladas en nuestra sociedad que ni siquiera somos capaces de percibir la base ideológica que se esconde detrás de ellas. Ahora bien, volvamos a The Last of Us. Joel decide cargarse a medio mundo en nombre del amor universal porque ¿quién no condenaría a la humanidad a seguir viviendo en un infierno apocalíptico en nombre de sus propios deseos individualistas? Como diría Romeo Santos, no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, o por lo menos libertarismo puro y duro. Esta historia, lejos de ser una actualización de algún relato universal, es más bien uno puramente estadounidense. Hasta me animaría a decir que se trata de un mito folclórico contemporáneo, uno donde el protagonista lucha por la vida, la libertad y la propiedad en un mundo controlado por regímenes autoritarios y colectivistas que suprimen toda clase de individualidad. ¿Y con qué lo hace? Con armas, muchas armas. Sin embargo, todavía no terminamos de ver lo enraizado que está este problema. Como dije antes, en The Last of Us el apocalipsis parece neutral ya que surge de la nada y no como consecuencia de algo previo. Pero ¿cuál es el verdadero origen del virus? En la serie homónima se desliza la idea de que es el cambio climático y por ende el calentamiento global el principal responsable de la mutación y posterior propagación del virus del Cordyceps. Para quienes no lo sepan, el mencionado cambio climático se está produciendo principalmente por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, por la deforestación, por la agricultura y ganadería intensivas, las cuales producen la emisión de gases como el metano, y por la industrialización y el aumento del consumo de energía. Y ustedes se estarán preguntando, ¿a dónde voy con todo esto? Básicamente, a que toda la contaminación recién mencionada, la cual produce la actual crisis climática responsable en la serie de la proliferación del virus que puso de rodillas a la humanidad, es solo justificable bajo la misma ideología que pone en el final del juego al individuo por encima del colectivo. Acaba el punto. Una persona que utiliza un avión privado puede emitir en solo 3 horas la misma cantidad de CO2 que otra en todo un año. ¿Bajo qué ideología podríamos justificar semejante derroche de recursos y contaminación? Exactamente, bajo la misma que, como dijimos, se basa
basa en la libertad individual y bajo la cual se suprime tanto al Estado como al colectivo para dar rienda suelta al derecho de utilizar el dinero y la tecnología disponibles como mejor te parezca, independientemente de si esto afecta a la vida de los demás. Ejemplos de esto mismo existen a raudales, pero creo que se entendió el punto. Volvamos a Joel, Ellie, la cura y las luciérnagas. ¿Fue la decisión de Joel el reflejo del universal sentimiento paternal? No. Es la respuesta lógica para alguien que adhiere a una ideología que es capaz de poner al individuo y sus propios deseos por encima de la mismísima humanidad y sentirse bien al respecto. Las semillas de la destrucción y la barbarie brotaron por primera vez con la pandemia, pero al no ser erradicadas del nuevo mundo surgido a partir de ella, lo volvieron a hacer cuando Joel decidió llevar a cabo una carnicería y condenar así a la humanidad a continuar sumergidos en la brutalidad y la desidia. La diferencia es que esta vez ya nada ni nadie iba a poder parar la fiebre que se avecinaba. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Me gusta pensar en la segunda parte de esta historia como la versión aumentada de la primera. Más violencia, más oscuridad, más dramatismo, más historia, más personajes, etc. Así que primero, y como hicimos en la parte 1, vamos a centrarnos en su mundo, aquel que nos quedó posterior al incidente en Salt Lake City. Acá, Fedra ya no existe y por lo tanto no quedan vestigios de ninguna forma de gobierno previa a la pandemia. Su reemplazante espiritual, si es que lo podemos llamar de esa manera, es el Frente de Liberación de Washington, más conocido como los Lobos. Estos se organizan a través de una cadena de mando rígida y están fuertemente militarizados. La disciplina, así como la organización estricta de los recursos, son elementos que nos permiten observar cómo es posible desarrollar nuevas formas de organización económica y social a partir de contextos materiales diferentes al que conocemos. Mientras que en nuestro mundo los estadios se crean para llevar a cabo espectáculos y diversas formas de consumo, en The Last of Us estos son utilizados para producir alimentos, para entrenar a las fuerzas de seguridad y por sobre todas las cosas para alojar a los miembros de la comunidad. No parece existir el concepto de sin techo en este mundo. Pero los lobos no están solos, sino que además de combatir contra los zombies, tienen que hacerlo contra los serafitas, también conocidos como Scars. Estos, y de manera para nada sorprendente, son un culto religioso que encuentra en la fe, por un lado, una razón para seguir existiendo y por otro, una explicación para entender el nuevo mundo en que se encuentran. Estos dos puntos resultan vitales para entender la historia y vamos a ver por qué. Lo primero, ¿cómo vivir en un mundo tan oscuro y decadente? Más allá de las obvias necesidades materiales básicas que tienen que ser satisfechas para poder desarrollar la vida en ese contexto y en cualquier otro, la pregunta que formulé apunta a las motivaciones, a aquello que te sostiene en el mundo, y para eso la religión siempre fue de gran ayuda para muchas personas. Cuando el reconocido filósofo alemán Friedrich Nietzsche creó la célebre frase "Dios ha muerto", lejos de plantear una suerte de celebración atea, se refería a algo más complejo. Durante siglos, la religión fue una brújula moral para la sociedad, así como la fuente principal de conocimiento. Con el advenimiento de la modernidad, o sea, el desarrollo de la ciencia y la técnica, la fe religiosa se fue erosionando, perdiendo así la centralidad que solía tener y dejando un vacío tanto moral como de sentido. ¿Qué está bien y qué está mal ahora que ya no existe un Dios que juzga todas nuestras acciones? Si bien Nietzsche creía que esta era una oportunidad para refundar los valores de la humanidad, creando así al superhombre, un concepto para mí un tanto ambiguo y difícil de explicar, pero que básicamente se trata de personas libres que crean sus propias escalas de valores, lo que finalmente nos quedó es la libertad de hacer cualquier cosa sin sentirnos mal al respecto. Como respuesta a esta anarquía moral responsable de desatar una pandemia global de zombies, es que surgen los serafitas, quienes no solo logran a través de la creencia religiosa darle sentido a su vida, sino también desarrollar un código moral estricto con el cual establecer la línea entre lo que está bien y lo que no. Estos a su vez van a llevar a cabo una cruzada contra todos aquellos que estén por fuera del culto, a quienes ven como pecadores. El rechazo a la modernidad para los serafitas es tal que incluso rechazan toda tecnología desarrollada durante aquella época, volviendo a utilizar tanto las armas como las herramientas de épocas anteriores como los arcos y las antorchas. Si ven tratar de hacer un paralelismo con la actual corriente de personas que empiezan a abandonar tanto las redes sociales como los smartphones para reemplazarlos por teléfonos sin cámara e internet no sería del todo preciso, sí que resulta interesante observar cómo se está gestando algo en las personas que las hace intentar, por lo menos en parte, abandonar la alta tecnología.
Sobre esto, Café Kioto hizo un video realmente interesante que vale la pena ver. Por otra parte, en este contexto de degradación moral, incertidumbre generalizada y pauperización de las condiciones de vida, tampoco resulta sorprendente observar cómo surgen nuevas pseudo-religiones, así como terapias alternativas centradas en las energías, las vibras, el tapping o el coaching ontológico, y vaya a saber uno cuántas yerbas más. Todas, como no podía ser de otra forma, centradas en la necesidad de atraer bienes materiales o, como suelen decir ellos mismos, abundancia. Quizás los zombies no se encuentran tan lejos como creemos. Pero bueno, en fin, volvamos a la historia. Como decíamos al final del episodio anterior, las semillas de la barbarie fueron enterradas cuando Joel decidió cargarse a todo el mundo en nombre de sus propios intereses. Tales semillas iban a brotar en la parte 2 de esta historia, y más particularmente en Abby, la otra protagonista que tiene este juego. Esta chica resultó ser la hija del cirujano al que Joel elimina sin piedad al tomar a Ellie. La misma se une a los lobos y se prepara física y psicológicamente durante 5 años para cobrar venganza contra el hombre que mató a su padre. Finalmente, en una de esas obras del destino, Abby da con Joel y lo elimina a sangre fría delante de la propia Ellie, a la cual deja con vida. Ellie ahora jura venganza contra Abby y el ciclo de violencia no hace más que comenzar. Lo que sigue es una carnicería sin ton ni son. Pero antes de avanzar en la historia, detengámonos por un momento. ¿Era todo esto evitable? Una vez más, toca hablar sobre lo que Neil Druckmann pone como tema central para esta segunda parte. Se trata de la aparente universalidad del deseo de venganza. Y está bien, lo admito, yo también me sentí bastante estafado en algún momento de mi vida, o sentí que alguien había sido injusto conmigo, no estoy poniendo en duda eso. Mi punto es, y como sostuve en el capítulo anterior, ¿no habían acaso alternativas? Quiero decir, ¿la única forma de solucionar esto era desatar una guerra de todos contra todos? Una vez más, existen elementos ideológicos detrás de esta decisión creativa, así que los vamos a rastrear y finalmente exponer. Pero primero, ¿escucharon hablar del concepto de justicia? Para el filósofo inglés Thomas Hobbes, en estado de naturaleza, lo único que podemos esperar es una guerra de todos contra todos, o en sus propios términos, bellum omnium contra omnes. Es por esto que desarrolla el concepto de contrato social, donde los hombres renuncian a sus libertades absolutas y ceden el poder a un soberano fuerte, el Leviatán o el Estado. Bajo esta forma de gobierno, reemplazamos el concepto de venganza por el de justicia. En el caso de Abby Joel, este último tendría que haber sido juzgado por una corte y condenado posteriormente. Al no existir dicho mecanismo, lo que nos quedan son las personas, sus interpretaciones y todo lo que sean capaces de hacer con ellas. Quiero decir, sería muy difícil pedirle a Ellie que entienda que en realidad su padrastro fue un criminal y por ende pagó las consecuencias de sus actos. Ella solo ve a un grupo de asesinos que le arrebataron a quien ella más quería. Es por esto que el llamado ciclo de violencia se torna infinito. Al no existir un ente que dé a cada quien lo que merece, todos constantemente van a tratar de satisfacer lo que su interpretación de justicia les dicta. Lo que nos queda en ese caso, y como dijimos, es la barbarie, la antítesis de la civilización. Ahora bien, volviendo a la pregunta que habíamos formulado atrás, no eran posibles otros desenlaces porque, como dijimos, el universo de Last of Us está cimentado en la ideología dominante de nuestra época, la misma que produjo los hechos de la primera parte y sobre los que se desprenden los de la segunda. Mientras que para muchos, los dedos que Ellie pierde durante la pelea con Abby son un símbolo de su deshumanización, ya que a raíz de esto queda imposibilitada de ejercer una de las actividades más humanas que existen, como lo es tocar un instrumento. Lo que cabe preguntarse es, ¿acaso no perdió antes su humanidad? Me refiero al momento en que decidió darle caza a Abby, eliminando a todo aquel que se cruce en su camino. Sí, exactamente como Joel en la parte 1. Y si cavamos un poco más profundo, ¿no perdieron todos su humanidad incluso antes de la pandemia? Vivimos en un mundo donde preferimos la confrontación a la colaboración, donde los que tienen mucho más de lo que necesitan se preocupan por lo que en teoría aún les falta, y mientras tanto, aquellos que no tenemos ni lo básico para desarrollar una vida plena, no solo tenemos que tolerar tales deficiencias, sino también que nos culpen y criminalicen por ello. Me gusta pensar en The Last of Us como una advertencia sobre las consecuencias que puede tener en el futuro el rumbo ideológico que estamos tomando, y no como un relato universal incuestionable. Como desarrollamos a lo largo del video, el debate sobre la decisión de Joel está condenado a transformarse en uno de índole ideológico. Ya no se trata de si es un héroe o un villano, sino más bien la elección entre civilización o barbarie. También, y como vimos, cabe destacar que, producto de su propio velo ideológico, los desarrolladores son incapaces de imaginar escenarios alternativos, incluso en mundos completamente distintos al nuestro. En el universo de Last of Us, sus creadores vuelven a imprimir la lógica bajo la cual entienden al mundo actual: el individualismo, la competencia,
ignorancia, la codicia y la violencia. No estaba dentro de las posibilidades que con el surgimiento del apocalipsis zombie un clima de hermandad y colaboración se impusiera para enfrentar semejante adversidad. Esto es más el reflejo de cómo ven o piensan al mundo que una suerte de radiografía sobre la naturaleza humana, pero en algo creo que puedo estar de acuerdo con ellos. Cuando dicen que el título del juego hace en parte referencia a lo último de humanidad que quedan los supervivientes del apocalipsis, lo que cabe preguntarse es, ¿existen aún rastros de humanidad en ellos? Y de ser así, ¿en qué momento exactamente perdieron lo último que les quedaba de esta? Esas son las preguntas que pueden mantener vivo el debate y que vale la pena seguir haciéndose.